Continuamos en este 5º Congreso Nacional de Áreas Empresariales aquí en el Teatro Auditorio de la Villa de Agüimes, en Gran Canaria. A continuación, damos paso a la primera ponencia magistral que tenemos aquí en este jueves, en esta primera jornada. Él ha sido ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas y Empresariales, técnico comercial y economista del Estado. Diferentes cargos administrativos en los ministerios de Economía, Hacienda e Industria. Yo creo que no necesita más presentación. Estamos ansiosos por escucharlo. Álvaro Nadal Belda. Le damos la bienvenida y lo dejo con él. ¿Lo puedo bajar aquí? Es este. Muy bien. ¿Y está ahí puesto? Perfecto, muy bien. Buenos días a todos, que vamos con un poquito de retraso, así que yo creo que voy a ser un poquito más breve para que el hambre no apriete tanto. Lo primero, evidentemente, que hay que hacer cuando viene uno a un sitio como este es agradecer la invitación, y en este caso es a CEDAES por haber contado conmigo para tratar de arrojar luz de un poco la situación. No vamos a hablar tanto sobre el terreno, toda la exposición anterior ha hablado mucho sobre el terreno, la normativa, qué se hace con los polígonos industriales, cuántos millones de metros cuadrados ponemos a disposición de las empresas. Para que los polígonos industriales tengan éxito necesitamos empresas y, como su nombre indica, empresas industriales. También hay quien se dedica a la comercialización, a la distribución, al transporte, pero esencialmente el alma de los polígonos industriales son las empresas industriales, y es importantísimo que tengamos claro qué condiciona el que nazcan nuevas empresas industriales, se desarrollen las empresas industriales que tenemos, inviertan más, quieran ampliar plantas, busquen nuevas naves, busquen nuevos sitios donde implantarse, eso es importantísimo, y se localice cada vez más actividad industrial y lo más innovadora posible dentro de nuestro territorio. Por lo cual yo voy a hablar pues, de los clientes, que yo creo que es importante que también los clientes de los polígonos industriales estén presentes en las jornadas que se están llevando a cabo en estos días. Y para que los clientes tengan pues, un medio ambiente, una situación, un entorno en los que puedan desarrollarse adecuadamente bien, pues hay que ver qué elementos económicos determinan. Voy a ir de lo más general, pues casi de los grandes elementos mundiales que están afectando, a lo que en la idea de todos tenemos ahora en la cabeza, que afecta a la actividad industrial global, que es la energía. De la energía a nivel global bajaré a Europa, de Europa a España, y las implicaciones que esto tiene en las circunstancias económicas presentes y de qué manera esto está influyendo sobre el futuro y el presente de nuestra actividad industrial, nuestra actividad empresarial en su conjunto, y de qué manera podemos tener una perspectiva. No va a ser fácil, de aquí no creo que nadie vaya a poder sacar, de lo que voy a intentar contar, conclusiones muy claras de qué es lo que va a ocurrir el año que viene. El año que viene es un año muy incierto, pero sí por lo menos una serie de elementos, de tendencias, y que si vemos que determinadas cosas ocurren, pues iremos a un escenario pues, que empieza a aliviar la situación que ahora mismo tenemos, y si no ocurren esas tendencias, pues ocurrirá lo contrario. Y siempre empiezo yo las charlas con un cierto halo de esperanza, que siempre hay que tenerlo, y es que de cualquier situación siempre se sale, y más aún en economía. La economía es como un ser vivo. La economía se regenera a sí misma porque al final está formada por los millones de agentes económicos que podemos tener a los empresarios, podemos tener a los trabajadores, a los autónomos, que todos los días quieren mejorar. No conozco a nadie que se levanta todos los días e intenta y lleva a cabo su actividad económica que lo que no procure es que le vaya mejor. Y por tanto, lo que se hace desde la política económica, lo que se intenta hacer siempre desde las administraciones, es hacer que estos procesos de mejora pues vayan a más y no entorpecerlos. A veces se consigue, a veces no, y sobre eso se puede discutir muchísimo, pero que entendamos que siempre cualquier situación económica va a tender a mejorar por el hecho que está formada por todos esos agentes que todos los días quieren prosperar. Bien, y como he dicho, voy a empezar un poco de la visión global para ir aterrizando luego ya pues, hasta abajo, que yo creo que de alguna manera hace un contraste con todo lo que llevamos hablando en el día de hoy. Si nos ponemos a pensar en hace 2 años, en medio de la pandemia, 2020, estamos en 2022,
Estamos en unas circunstancias muy, muy diferentes a las que estamos hoy en día y en apenas 2 años, que parecen casi 2 siglos, sobre todo en determinadas cuestiones. Hace 2 años, cuando empezó en marzo la pandemia y estaba todo el mundo muy preocupado por qué consecuencias tendría que de forma administrativa, de forma gubernamental, se cerrase la actividad económica por la necesidad de la pandemia, yo creo que prácticamente nadie, o si fue alguien, desde luego no tuvo mucha difusión, pensó que año y medio más tarde el gran problema iba a ser una enorme escasez de energía en el mundo y una crisis energética como la que no hemos vivido en los últimos 50 años. Desde luego, si cualquiera lee los informes económicos de entonces, me da igual que sean los de la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, OCDE, los clásicos, pero incluso los de cualquier analista, incluido en el propio sector energético, nadie tenía en la cabeza la idea de que íbamos a tener una crisis energética del calibre que estamos teniendo pues, en este año 2022. Y ya veremos cuándo empieza esto, o por lo menos la tesis que yo quiero contar. Es más, a mediados del 20, no sé si nos acordamos, que llegó a haber un momento en que los precios del petróleo se hicieron negativos. No es que te regalasen el petróleo, es que si retirabas petróleo de los centros de producción te pagaban por hacerlo. Que se llenó en Texas un almacén, ¿nos acordamos de aquello? Y que llegamos a tener precios tan bajos, tan bajos, tan bajos en el petróleo y en el resto de las fuentes de energía. Ahora vemos a cuánto está el coste del suministro eléctrico o del suministro de gas, pero hace 2 años los precios eran bajísimos. Para que nos hagamos una idea, en el mercado español, en el mercado mayorista eléctrico, un precio habitual está entre 50 y 60 euros por megavatio hora. En el año 20 los teníamos a 20 euros. Y ahora, pues ahora puedo mirar, mira, voy a mirarlo. ¿A cuánto tenemos ahora? En la hora presente, el precio del mercado. Estas cosas me gustan hacerlas porque esto tiene un carácter eminentemente práctico, ¿no? Vamos a ver si tengo cobertura, creo que sí tengo. Y si me pongo a ver ahora el mercado mayorista, lo estoy mirando en la página de Red Eléctrica, pues España está dando ahora mismo 91. Y si nos vamos a Francia, 200. Nos vamos a Bélgica, 171. Y hoy en Alemania están de buenas, están a 9. Debe haber entrado muchísimo viento con la renovable. Bien, es un mercado muy volátil, pero que en general estamos en una situación de una muchísimo mayor escasez que cuando nos encontrábamos en el año 2020, incluso respecto a un año ordinario como tal. Se habla mucho de la guerra. La causa de la crisis energética actual es la guerra. Bueno, aquí entro mi primer elemento de provocación. No, viene de antes. Otra cosa es que la guerra lo agrave. Y es el primer gráfico que quería poner. Yo no soy de los pesados que van con un PowerPoint porque es bastante feo. Este es el precio de cotización del Brent, que es como saben todos ustedes, es el barril de referencia, el de más calidad en el mercado. Hoy, por cierto, como esto lo hice la semana pasada, hoy está pegando una subidita hacia arriba porque han acordado los saudíes y los rusos algo que no nos viene nada bien, que es recortar producción. Pero aún así, lo que vemos es que claramente la tendencia, la línea, si imaginásemos una línea recta que describiese esa subida, ¿verdad? No empieza con la guerra, empieza con la recuperación. Si vemos mayo del 21, más o menos, es el momento en que las cotizaciones del petróleo empezaron a subir sustancialmente y además a un ritmo prácticamente constante, si lo vemos. ¿Qué produce la guerra? La guerra es esos picos altos que hay por ahí. Produce volatilidad, produce pánicos y luego no tantos pánicos en el mercado. Con una sierra, eso como si le diese taquicardia al mercado. Pero la tendencia es básicamente la misma. Esto es interesante. No tengo el gráfico del gas por una razón, porque no hay gráfico del gas. El petróleo sí. ¿Por qué lo digo esto? Porque el petróleo, como todos ustedes saben, y sus derivados son una commodity, como llaman los anglosajones. Son un producto que se vende al mismo precio. Un barril de petróleo crudo desembarcado en el puerto de Las Palmas cuesta exactamente igual que en Montevideo o en Shanghái. Los costes de transporte son una variación muy, muy pequeña del precio del petróleo a nivel mundial. Y de sus derivados también. El litro de gasolina cuesta exactamente igual. Eso no ocurre con el gas. Y no ocurre con el gas por una razón. Porque el gas, por la definición del gas, tiende a ser gas. Parece que estoy hablando como mi antiguo jefe, pero no estoy hablando como mi antiguo jefe. ¿Por qué digo esto? Porque el gas, al ser gas, se consume y se utiliza como gas. Pero solo hay una manera de transportarlo como gas, que es por tubo. Si no, hay que licuarlo.
Los del sector dicen licuefactar, pero yo creo que la Real Academia tendrá un conflicto con esto. Pero vamos, no nos vamos a meter en esta cuestión. Un tubo de gas es eficiente, y por eficiente se entiende que te cuesta menos que transportar por barco a unos, como mucho, 4.500, 5.000 kilómetros de distancia. Por eso el único suministrador posible por tierra de Europa es Rusia. Y eso los rusos lo saben. Porque si no, tienes que ir por mar. Por mar es muchísimo más caro. El tubo que va por mar te llega como mucho, a 800 kilómetros. Por eso España, nuestro único posible proveedor es Argelia. No podríamos traer por tubo de Trinidad y Tobago, por ejemplo, por el que son grandes productores en el Caribe. No hay manera de traerlo por tubo. Hay que traerlo desde Argelia. Y por eso solo Noruega es un suministrador por tubo, que va también a Alemania por mar, pero ¿Noruega dónde llega? Pues Alemania, Holanda como mucho, Reino Unido. A más de ahí no llegas porque no te es rentable tener otra vida. El resto se tiene que ir haciendo por gas, por barco. Por barco, como decía antes, tienes que hacer que el gas sea líquido, lo cual es no nada fácil. Yo, como dicen en los programas para niños, no recomiendo a nadie que haga este experimento. O sea, intentamos hacer que el gas que consumimos en casa, en la caldera, se convierta en líquido, tienes que meterle muchísima presión, tienes que meterle muy baja temperatura. Esas son plantas de licuefacción tremendamente caras y no hay muchas en el mundo. Y una vez que lo metes en el barco, que tampoco te vale cualquier barco, los metaneros son barcos muy especiales, que tienen que transportar en condiciones lo más herméticas posibles, porque el gas tiende a convertirse en gas, como decía antes, y hay mermas. Y cuanto más largo sea el recorrido, más difícil es que pueda ser rentable su venta. Y luego, cuando llega, hay que regasificarlo. Conozco perfectamente la problemática sobre la regasificadora en Canarias, que si la hacíamos en Tenerife, en Granadilla, o si la hacíamos aquí en Gran Canaria. Es verdad que el archipiélago canario necesita regasificación, necesita tener la posibilidad de que vengan metaneros y metan al sistema gas. ¿Cómo se vaya a hacer? En fin, es un dossier hartamente complejo. Pero sí que, como infraestructura, yo creo que es una infraestructura necesaria, porque si no, no puedes tener esta fuente de energía. Bien. Por lo cual, lo que tenemos es que se forman mercados regionales, y en los mercados regionales son muy diferentes. Así como el precio del petróleo, como decía antes, y de la gasolina es exactamente igual en todo el mundo, y tenemos una crisis de coste de transporte, tanto en Asia como en Europa, como en Estados Unidos. Si ahora voy a hacer el mismo ejemplo, me voy a ir al mercado español de gas. ¿A cuánto estamos cobrando el gas en España ahora? Esto nos lo da Miggas, que es nuestro mercado mayorista de gas, y está hoy a 88,70, casi 89 euros el megavatio hora de gas. Megavatio hora es una unidad de energía. La puedes utilizar en gas, la puedes utilizar en electricidad. En este caso estamos mirando a cuánto cuesta el megavatio hora de gas. 88,70. Vamos a ver nuestros amigos holandeses. ¿Por qué hablo de nuestros amigos holandeses? Porque ahora hablaré del caso español concreto. Pero el mercado holandés, el TTF, es con diferencia el mercado más importante de Europa, y además, como está conectado con los grandes mercados de centro de Europa, especialmente Alemania, si falta gas en Holanda, los alemanes tiran de ahí. Mientras que si a nosotros nos sobra o nos falta gas, no tenemos interconexión suficiente con Francia. O sea, a nosotros nos afecta que pase en el centro de Europa, para que nos entendamos. Mientras que a los holandeses sí, como es el mercado más profundo, es el que se utiliza como referencia pues, en muchísimas de las transacciones. Incluso en España había muchos contratos de esas empresas industriales. Hoy está a 174. En España tenemos 88, he dicho 88 el gas, y en Holanda y centro de Europa a 174. Ahora voy a ir a Estados Unidos. Están al otro lado del Atlántico. Ahí hay que ir por barco y no se puede ir por tubo. ¿A cuánto está hoy el Henry Hub, que es el mercado americano? Bueno, está un pelín más carillo. 7,1 no es comparable, porque las unidades son diferentes. 7,1 lo tengo que convertir a megavatios hora. Un segundito, 7,1 por 3,414 a 24. Es decir, las industrias americanas, los que van a los polígonos industriales americanos, están pagando el gas a 24 dólares, pero está el euro con el dólar igual, o sea, 24 euros. En España, 88. Y en Centro Europa, a 174. Aquí sí tenemos una enorme diferencia de lo que está pasando en el mundo. Y por eso la reacción política en Estados Unidos y en Europa es bien diferente.
Y los problemas de competitividad de unos y otros no son los mismos. Y los problemas a los que se enfrentan para luchar contra la inflación en un lado y en el otro del mundo no son los mismos. Porque nuestra inflación es esencialmente una inflación que está viniendo, tiene un origen en todo el sistema energético en su conjunto. Porque no solo es el coste del transporte a través del litro de gasóleo o el litro de gasolina, sino que como tenemos también un precio de gas muchísimo más caro y la tecnología que marca el precio de la electricidad, ahora explicaré por qué, es el gas, también tenemos unos precios de la electricidad extraordinariamente caros. En Estados Unidos tienen más o menos la sexta parte, hemos visto, respecto al centro de Europa y la cuarta parte respecto a nosotros de precio de gas, y tienen menos de la mitad del coste de la electricidad que estamos teniendo en Europa. Y esto ha llevado a que las propuestas están siendo bastante disonantes y bastante diferenciadas. ¿Por qué es importante el gas para la electricidad? Por una razón, que esto también, yo creo que muchas veces lo tenemos que tener en cuenta. Todas y cada una de las fuentes de generación eléctrica tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Todavía no hemos encontrado ninguna que cumpla todos los requisitos. ¿Qué queremos de una fuente de energía? Primero, tenerla suficiente, evidentemente, porque si no tenemos un apagón. Lo segundo, que sea barata, es evidente. Y lo tercero, que la podamos gestionar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ayer mismo, que hacía aquí en Gran Canaria bastante calor, probablemente se puso más el aire acondicionado que en otros momentos. Y eso no necesariamente es predecible. Pero la electricidad se tiene que estar generando en la misma cantidad que se está consumiendo. No la podemos almacenar. Claro, y me dirá alguno, yo he puesto un autoconsumo que se almacena ya, con baterías de estas. Pero esto no sirve para el sistema eléctrico en su conjunto. Yo en mi casa, en una pequeña industria, podría meter, en una pequeña explotación agrícola, puedo poner un sistema de almacenaje con baterías. Habría que ver la rentabilidad del mismo, porque todavía son sistemas muy caros. Y podemos luego hablar, si alguien quiere, de qué opciones hay de autoconsumo, generación distribuida, etcétera, etcétera, dentro de los propios polígonos industriales. Pero lo que tenemos que tener claro es que a nivel del conjunto del sistema español, de todo lo que es lo que los españoles en las ciudades y en nuestras industrias consumimos y, por tanto, tenemos que generar, no existe todavía, ni en España ni en ningún sitio, viabilidad económica ni incluso tecnológica para hacer un gran almacenaje del sistema. Como tenemos que estar consumiendo continuamente lo que estamos produciendo y produciendo lo que estamos consumiendo, tenemos diferentes opciones. Bueno, yo he oído mucho en los medios de comunicación, no, la solución está en la nuclear. Pero la nuclear tiene un problema, aparte de los residuos, por supuesto. Pero la nuclear tiene un problema, y es que tardas 3 horas en apagar una central nuclear y 12 en encenderla. Como tengas que tener un tirón de aire acondicionado o te viene un incremento de consumo, con nuclear no lo puedes hacer. Son centrales con mucha inercia. De hecho, trabajan 24 horas al día, prácticamente los 365 días del año. Son centrales con estimaciones de producción de 8.000 y pico horas al año. Sirven para aquello que consumimos de continuo. Y pensemos que consumimos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, en cualquiera de los polígonos industriales de ustedes, yo creo que el nivel de consumo es bien bajo. Las ciudades consumen más por el alumbrado. Entonces, nos sirve para, como mucho, el 25-30% del sistema. Estamos ahora en el 20%, se podría hacer más, pero no pensemos que es la panacea que lo va a arreglar todo, que yo he visto muchas cosas de estas por los medios de comunicación, con eso tan manido en la política actual de soluciones simples para problemas complejos. Bien, luego tenemos la renovable. La renovable antes era muy cara, antes un molino de estos que ves viniendo para acá costaban un montón y las placas eran carísimas, ahora ya no. Pero la renovable tiene un problema y es que no hace sol cuando yo quiero, desde luego a las 9 de la noche no tengo sol, que es el mayor momento de consumo en el día, 9-10 de la noche es el momento mayor de consumo del día de nuestra población, y normalmente no tengo sol cuando llueve mucho y a lo mejor hay que poner calefacción eléctrica, o si ya no queremos, sistemas de climatización eléctricos, estamos hablando de aerogeneración o cosas parecidas. Y por otro lado, el viento le pasa lo mismo, hay viento cuando hay viento, y cuando no hay viento y cuando no hay sol, y tengo que cubrir la diferencia, o no tengo el suficiente, y tengo que cubrir la diferencia de lo que estoy consumiendo, tengo que tirar de algo que sea almacenable. Y hoy por hoy almacenable solo son el carbón y los hidrocarburos. No hemos encontrado todavía el sistema tecnológicamente viable y económicamente viable en el que podamos almacenar esa energía. Como es la energía más cara en coste variable, ojo, otras cosas que dicen, no, es que la energía renovable me cuesta 0 euros, te cuesta 0 euros el recurso, pero el aparato no te lo regalan. Que se lo diga quien haya invertido en esto.
Más o menos te viene a costar unos 500.000 euros el megavatio hora, el megavatio, perdón, de potencia que instales. Un molino de 1 megavatio cuesta unos 500.000 euros. ¿Cómo lo amortizas? Con lo que voy cobrando, que me cuesta cero el recurso, me cuesta cero el coste variable, pero me cuesta mucho el coste fijo. ¿Qué le pasa a los hidrocarburos? Que son centrales relativamente baratas, pero muy caro el recurso. Al final, son los que fijan el precio porque tienes que cubrir el coste variable. Si no le cubres el coste variable a una empresa, cierra. Por eso el gas, sistemáticamente, antes también el carbón, ahora veremos por qué, el gas sistemáticamente fija el precio de la electricidad. Y dice alguno, es que no debería ser así. Bueno, todos los mercados funcionan así, más mercados tan fluidos como el mercado eléctrico. Se puede buscar alternativas, todavía no se ha encontrado una económicamente, digamos, que cumpla todos los requisitos que tiene una alternativa de asignación de mercado. Pero vuelvo a lo que decía antes, Estados Unidos, con las mismas reglas de asignación de mercado eléctrico o gasístico, tiene unos precios muy diferentes a los nuestros. Luego, a lo mejor tanto no es el problema, la Comisión Europea ha hecho propuestas y varios gobiernos también sobre cómo cambiamos las reglas de mercado, pero a lo mejor no es tanto el problema las reglas del mercado, ya que Estados Unidos, con exactamente las mismas reglas de mercado que nosotros y con una política climática que ya no es dudosa, el presidente Biden no es una persona sospechosa de ser un negacionista climático, del señor Trump se podría decir eso, desde luego yo creo que se puede afirmar con toda rotundidad, pero el señor Biden no. Y sin embargo, los problemas son muy diferentes. ¿Por qué? Porque los precios son, la abundancia de recursos es muy diferente. Me he olvidado del agua, me han dicho, oiga, ¿y el agua? El agua lo tiene todo. El agua es gestionable porque la puedo almacenar en embalses, que no pantanos, que me dijo un día un ingeniero de caminos con toda la razón, los embalses son artificiales, los pantanos son naturales, y Franco no inauguraba pantanos, sino que inauguraba embalses, aunque nos metió la propaganda a todos de que inauguraba pantanos. Y tenía toda la razón aquel ingeniero. Bien, la meto en el embalse y, por tanto, está el recurso guardado. Lo puedo utilizar cuando lo necesito. Además, es barato porque te cae del cielo. Y cuando vas a amortizar el coste de la construcción del embalse y de la central hidroeléctrica, es barato. El problema es que no tenemos tanta agua. Si fuésemos Paraguay, Paraguay no tiene otra fuente de energía que Iguazú. Se va a las cataratas de Iguazú y produce toda la energía que quiere. El caso otro caso interesante es Suiza. Suiza no tiene prácticamente hidrocarburos en su sistema, no tiene centrales de gas. Pero es que la mitad de su producción es agua, tiene los Alpes, claro, tiene el Mont Blanc, nevado todo el año, y la otra mitad es nuclear. Vamos, probablemente es un esquema que, dado que ellos sí tienen ese recurso, lo pueden hacer. Nosotros tenemos que apañarnos con lo que tenemos. Bien, y con eso lo que vemos es que, al final, son esenciales los hidrocarburos. Es esencial tener una energía almacenable para poder gestionar nuestro sistema cuando tiene mayores necesidades o menores necesidades de energía. Y hemos dicho, como europeos, que nos preocupa el cambio climático. Y como nos preocupa el cambio climático, decimos que queremos ir poniendo restricciones a aquellas tecnologías que más emisoras son. Bueno, sí tenía el del gas. Mira, ahí tenéis el del gas. Perdón, que yo pensé que no había metido la lámina. Que veis cómo la guerra sí que ha metido mucha más perturbación en el caso del gas con TTF, y la ha metido porque precisamente sí que hay un riesgo de verdad de que los rusos, si este invierno cortan, todavía esto se puede poner peor. Pero no es tan la diferencia, si miramos la tendencia viene desde atrás, pero eso sí, la erraticidad que le ha metido, incluso su vida, ahí sí que realmente hay un impacto verificable y claro de la guerra en el sistema. Este es Estados Unidos, que tiene distinta escala, que es muchísimo más estable. Y aquí esto es lo que quería poner, el coste del CO2. Desde un acuerdo del año 16, la Unión Europea fija la cantidad de emisiones de CO2 que podemos comprar y vender en el mercado, y en un acuerdo posterior se decidió ir reduciendo todos los años la cantidad de derechos de emisión disponibles. De forma que en ese gráfico vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, que en el año 2020 prácticamente no hay reducción, si no hay incremento, de los costes de los derechos de CO2, a pesar de que fue el año de la pandemia, que no consumió nadie, todos metidos en casa. Los centros industriales al ralentí, los centros comerciales cerrados. El nivel de actividad fue mucho más bajo, tanto en consumo como en producción. Y, sin embargo, el precio no cae, que se suponía que un derecho que está en el mercado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, la Comisión, fue retirando derechos. Y luego, desde entonces, el crecimiento ha sido espectacular, porque ha seguido eliminando derechos a pesar de que teníamos una tensión de precios.
Esto es una de las cosas que ya se está debatiendo. El propio Gobierno español ha ido diciendo esto nos lo tenemos que pensar, porque en la política europea tiene sentido que en la crisis energética más alta que tenemos de los últimos 50 años sigamos metiendo más restricción a las emisiones de CO2. Bueno, alguno dirá que sí, esto es una opción que cada uno puede pensar, pero que sepamos qué es lo que está ocurriendo. En el momento de más coste de la energía para los europeos, estamos teniendo el coste de los derechos de CO2 más altos, por lo cual a un shock de altos precios le añadimos otro adicional medioambiental. Y hay gente que con esto está de acuerdo, o sea, todo es muy discutible, pero yo creo que es importante, yo tengo evidentemente mi opinión, pero no he venido aquí a contar mi opinión, sino lo que he venido a contar es cómo veo el análisis de lo que está ocurriendo. Bien, al ser tan caros los derechos de CO2, ha sacado al carbón del mercado. O sea, no ha habido una decisión directa de eliminación del carbón como energía dentro de la Unión Europea, como energía viable. Ha sido una decisión indirecta a través de que con el alto coste de los derechos de CO2 el carbón es más caro que el gas si le añadimos al coste de la materia prima el coste de la emisión. Por que nos hagamos una idea, más o menos cada megavatio de carbón emite casi 3 veces más que un megavatio de gas. Por lo cual, con estos derechos, sacas del mercado. Bien, por lo cual nos estamos encontrando que no solo tenemos una crisis de escasez de petróleo a nivel mundial, y ayer nos dieron pues, una ingrata sorpresa, sino además tenemos una crisis de falta de gas, y dentro de esa falta de gas es más seria en Europa, Centro Europa, porque amenaza la posibilidad de corte ruso, y además estamos manteniendo nuestras restricciones medioambientales, no las hemos, por decirlo así, flexibilizado, yo creo que este debate va a venir ya, no las hemos flexibilizado y, por tanto, la situación se hace especialmente difícil dentro de Europa. Bien, ¿y en España? Pues en España tenemos nuestras ventajas y nuestras desventajas. Tenemos que ir aterrizando, luego aterrizo a Canarias, que es un caso también muy especial. En la península, pues, por ejemplo, en el tema de petróleo estamos exactamente igual que los demás. Esa escasez no necesariamente es mayor que en otros sitios. Probablemente hayamos hecho políticas más o menos similares a la de otros países. Ahora entraré en lo que hemos hecho y lo que se podría hacer, pero bueno, la situación en transporte, aunque es mala, es igual que en otros sitios. En el tema de gas, pues estamos mejor, como hemos visto antes. Tenemos unos precios mejores. ¿Por qué es esto? Pues porque a veces hacemos las cosas mal y nos salen bien. Yo lo voy a decir de esta manera. España tiene 7 plantas de regasificación. Una de ellas la tenemos hibernada porque no hay suficiente demanda en el mercado para ella. De hecho, tampoco hay demanda incluso para las otras 6, que es la de Gijón. Para que nos hagamos una idea, España consume unos 30.000 millones de metros cúbicos al año de gas y tenemos capacidad para regasificar 60. O sea, el doble de lo que realmente estamos consumiendo. Y teniendo en cuenta que tenemos tubo que nos viene desde Argelia, que nos da ahora unos 8 o 9. Digo 8, en realidad 8, y lo quieren subir a 10. Dicen que lo van a probar después de que cortaron el que venía por Marruecos. Nos acordamos. Que ahí venían también otros 7. Y luego tenemos unos 6 y pico con Francia. Es decir, tenemos mucha más capacidad de regasificación y de almacenaje que de la que realmente necesitamos. Bueno, ¿por qué? Pues porque se planifican las infraestructuras a la grande. Evidentemente, pues eso, los que hacen las infraestructuras están encantados. Enagas también está encantada porque así no tiene problemas para gestionar el sistema, pero eso va al recibo. O sea, todas esas infraestructuras al final se pagan a 1 de mes en la parte fija del recibo. Probablemente habríamos necesitado menos infraestructuras, pero ahora tenemos una capacidad de regasificación que no tiene nadie en el mundo y de almacenamiento, y como tenemos mucha mejor preparación en ese sentido, porque pueden venir más barcos, porque dicen, bueno, si Rusia le corta el gas a Alemania, pues que vengan en barcos, ¿no? Porque sin planta regasificadora no te pueden mandar los barcos. En cambio, nosotros las tenemos. Que es toda esta historia de que si España tiene esa capacidad, ¿por qué no lo manda vía Francia al centro de Europa? Luego entró en esta cuestión. Bueno, de entrada lo que tenemos es precios más baratos en gas, y eso se está traduciendo al precio final de la electricidad, y sobre eso pues ha habido una medida muy específica que es conocida como la del tope del gas, para todavía reducirlo mucho más. Pero de entrada lo que tenemos es una situación de ventaja porque podemos abastecernos mejor que el resto de los europeos. Pero, como decía, nosotros tenemos 7 plantas de regasificación y Francia tiene 2. Y Francia es el doble economía que la nuestra. Tiene una en el norte y otra en el sur. Bien.
Una vez expuesto esto, en el que estamos en una mejor situación de gas y que eso se traduce en la electricidad, yo voy a hacer dos cosas. Uno, hacer una serie de preguntas que no tienen demasiada buena respuesta. Y dos, pues hacer un poco repaso de lo que se está haciendo y qué se podría hacer. Primera pregunta, que ya la he puesto hace un minuto. ¿Por qué no se construye más infraestructura para aprovechar la capacidad que tiene España para reexportar fuera? Bueno, perdón, estamos en Canarias. He prometido que hablaba del sistema de Canarias y no lo he hecho. Canarias tiene el problema del aislamiento. Y, hombre, a ningún gobierno sensato se le puede ocurrir hacer depender el suministro energético de Canarias de una interconexión con Marruecos, que sería la manera de ir por tierra. Eso yo creo que a nadie se le pasa por la imaginación. De hecho, Gibraltar, para que nos hagamos una idea, no está conectada eléctricamente con la península, precisamente por la misma razón, y eso que nosotros somos gente 100% razonable. Pero bueno, por esa razón tienes que consumir con un sistema gestionable, con otro problema adicional, que conocen ustedes muchísimo mejor que yo, que no tienes todo el suelo del mundo para desarrollar infraestructuras energéticas, por lo cual necesitas centrales pequeñas que no te consuman mucho suelo y que te permitan gestionar el sistema. Por eso son el único sitio de España donde quedan las centrales de fuel. Centrales que son muy caras y además contaminan localmente mucho. Todo lo que podamos quitar de producción con fuel y hacerlo con renovables, mejor, ¿no? Y eso han sido las subastas de renovables que se han hecho, que afortunadamente se pudo, que no es tan fácil, meter fondos europeos. Ahora, también sabemos que el coste, por tanto, del sistema canario es mucho más alto que el del sistema peninsular. Y esa diferencia se compensa, como todos ustedes saben. Son unos 1.300 millones de euros al año, en el que la mitad con cargo a los recibos de la luz de los peninsulares y la otra mitad con cargo a los presupuestos generales del Estado, se compensa la diferencia de coste para que todos los españoles tengan el mismo coste de la electricidad en todo el territorio nacional. Por eso hace una situación pues, más compleja. Toda la renovable que se pueda meter en Canarias siempre va a beneficiar al medio ambiente canario y al conjunto del coste del sistema económico de toda España. Cierro este pequeño paréntesis que tocaba. Bien, primera pregunta, ¿por qué no hay posibilidad o por qué es tan difícil que teniendo capacidad de regasificación el gas venga a España, se regasifique y se mande hacia el centro de Europa? Pues porque tenemos Francia en medio. ¿Y por qué Francia no quiere hacer el MidCat? Bueno, pues porque tiene sus razones. Otra cuestión es que no nos gusten, como nosotros tenemos las nuestras y a ellos no les gusta. El problema del sistema francés es que es un sistema muy débil en el sur, tiene muy poca red. De hecho, hasta hace 5 o 6 años tenían dos precios diferentes, Francia Norte y Francia Sur. Han hecho una inversión para que sea el mismo precio. Si ahora empiezas a meter gas desde España, vuelves a desequilibrar el norte y el sur. Por lo cual, para ellos, el proyecto no es cruzar los Pirineos, es llegar hasta Lyon. Y el proyecto es carísimo, enormemente caro. Entonces dicen los franceses que o me ponen dinero. Claro, la infraestructura de paso de los Pirineos ya es suficientemente cara. Reforzarla hasta Lyon es muy difícil. Aparte que es difícil de entender que en el recibo del gas de los españoles vamos a cobrar la mitad de la infraestructura francesa. Difícil de hacer. Por eso está estancado y aparecen las noticias todos los días hacia un lado y hacia el otro, que si los franceses quieren, les meten presión política y entonces dicen con la boca pequeña que sí. Les quitan la presión política, pues te dicen que ni de broma. ¿Se puede poner dinero europeo? Se puede poner dinero europeo, pero hemos aprobado por decisión de Consejo y Parlamento que no se financian infraestructuras de gas con dinero europeo. Por lo cual estamos diciendo que, bueno, que es de gas, pero que como va a ser de hidrógeno, estamos intentando ahí apañarlo. Pero aún así no hay suficientes fondos europeos para que lleguemos a una negociación. Yo creo que tarde o temprano esto tendrá que ocurrir, porque no puede ser que teniendo una capacidad enorme de abastecer al resto de Europa desde España, esto no se ponga en marcha, pero no va a ser fácil. O sea, todo lo que ocurre, que ahora mismo con todo lo que hay, todas las decisiones que no se están tomando es porque no son fáciles. Segunda pregunta interesante. Olvidémonos del MidCat y de sustituir el gas ruso con gas que te venga en barco, que además en todo caso iba a salir más caro. ¿Por qué si me cuesta 25 euros un megavatio hora de gas en Estados Unidos y casi 200 en Holanda, nadie se dedica a invertir en plantas de licuefacción en Estados Unidos para mandar gas de allí para acá? Sobre todo porque una parte de la escasez que tenemos ahora no viene solo de la recuperación de la pandemia, como he dicho antes, sino porque se destruyó muchas instalaciones en el pasado. La mitad del fracking, la mitad del esquisto americano se destruyó pues en el año 20, con la caída de
con la caída de precios quebraron una tras de otra. Pues un gas caro de sacar, gas caro entre comillas. No se han puesto otra vez en marcha esas plantas, directamente se han achatarrado. Y lo mismo pasa con el refino. La gente podría decir, como se ha multiplicado por 3 los precios de refino, la típica pregunta de taxista, que te dice, oiga, si estaba a $100 el barril de petróleo, que hay muchos taxistas que está ilustrado en estas cosas y más, le va todos los días el mes. Si estaba a $100 el barril de petróleo en el año 12 y me costaba el litro de gasóleo a 1,6, ¿por qué ahora, que también está a 100 euros o a $100, me está costando 2? Porque se ha multiplicado por 3 el coste de refinar. No el coste, perdón, el margen de refinar, los precios, que esta también es commodity mundial. Más o menos te van a pagar lo mismo por refinar en Cartagena que por refinar en Atlanta. Te van a pagar lo mismo. Faltan refinerías. Se han cerrado muchas refinerías, lo mismo. Determinadas políticas climáticas han llevado a que aquellas que son más emisoras y contaminantes se cierren. Algunas se han transformado en plantas de hidrógeno y ahora mismo hay una escasez de refino descomunal en el mundo. De hecho, el único país del mundo que tiene sobrecapacidad de refino es Rusia, que tampoco es la mejor recomendación. Y además no la pone en marcha. Es decir, nos falta capacidad de convertir el petróleo crudo, aparte de que falta petróleo crudo, nos falta además convertir el petróleo crudo en producto final. Con todo esto, la siguiente pregunta es, ¿y por qué entonces la gente no está invirtiendo en más extracción, tanto de gas como de petróleo, en más refino, en más transporte, en más regasificación y en más metaneros? Porque, mil perdones, es tirar a pichón parado. Compras a 30 y vendes a 200. Respuesta. Es interesante lo que dice el último informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre el gas. Hay 2 elementos que están impidiendo que se hagan inversiones que, en realidad, son costosas y además que se amortizan a bastante plazo. Uno es lo que llaman incertidumbre regulatoria. Si nosotros tenemos en nuestras leyes europeas ya puesto por escrito que a partir de 2030 vamos a reducir sustancialmente nuestro consumo de gas y de petróleo, a partir de 2035 nos estamos planteando seriamente que no se puedan vender coches nuevos con motor de explosión, ¿quién va a montar una refinería? Y además, otra cosa que te dice ese informe es que si montas una refinería y la quieres montar, es dificilísimo encontrar financiación. Ayer mismo, el segundo banco más importante de España, el BBVA, anunció que para 2030 quería reducir su cartera de financiación de proyectos de hidrocarburos, de gas y de petróleo, en un 30%. Por lo cual, no solo es que hay pocos inversores dispuestos a asumir el riesgo regulatorio, sino que además esos inversores no encuentran financiación. Por lo cual, ¿qué están haciendo nuestros proveedores? Se están sentando sobre su producción, dejan que suba de precio y ahí están. Por eso, si se acaba la guerra, más que encontrarnos con una situación mejor de la que tenemos ahora, lo que vamos a tener es una situación no peor, porque si la guerra hace que Rusia reduzca todavía más el suministro a Europa, se empeorará la situación actual. Pero aunque terminase la guerra mañana, estos desajustes entre oferta y demanda son difíciles de cambiar. Por eso digo, hay una buena noticia en esto, no dependemos tanto de Putin como se dice. Pero hay otra noticia, tenemos que plantearnos. Al final, probablemente lo que tendremos que hacer es garantizarles a nuestros proveedores que van a tener una capacidad de negocio suficiente. O sea, sin abandonar tus objetivos climáticos, porque los tienes que mantener, evidentemente, sin darte un giro radical, no hace falta votar a Meloni en Italia, para que nos entendamos, sin hacer cosas realmente, pero sí tener claro que haya gente, los propios Estados Unidos, tienen una capacidad de exportación muy grande que no tienen prevista sacar hacia adelante porque no ven que eso pueda ser un negocio suficientemente viable para sus empresas. Tarde o temprano yo creo que tendremos que llegar a algún tipo de entendimiento con proveedores fiables, como puede ser Estados Unidos, Australia, Canadá, que son grandes productores y que van a estar dispuestos. Esto lo están haciendo ya con Asia y probablemente lo tengan que hacer con Europa. Y para no prolongar, como he prometido, en exceso la sesión de hoy. Además de eso, ¿qué hacemos? ¿Lo estamos haciendo bien? Pues desde un punto de vista económico, casi todo lo de, ya no cuento político, casi todo lo sostiene el papel. Ahora, voy a contar una historia que yo siempre cuento con, yo creo que con esta terminada, ¿no? Sí, que yo cuento siempre para hablar de esta cuestión, que es un magnífico artículo que escribió en el siglo XIX John Stuart Mill, grandísimo economista y filósofo británico, que fue tremendamente crítico con los nobles irlandeses
que durante la gran hambruna en Irlanda daba dinero a la gente para comprar patatas. Decían, oiga, ¿y usted por qué se mete con los nobles que le dan a la gente dinero para comprar patatas, con el problema de la falta de patatas y lo altos que están los precios de las patatas? Y el hombre, con su criterio, eso para que vean ustedes que los economistas somos un poco raros, pero pensamos con una cierta lógica global, que es lo que nos hace profesionalmente pues, aptos para lo que hacemos, o por lo menos los que lo intentan ser, dijo, usted lo ha dicho, el problema no son los precios son solo una señal de que faltan patatas. El problema es que hay pocas patatas y mucha gente. Si usted mete dinero en el sistema, no arregla el problema de que falten patatas porque sigue habiendo las mismas patatas. Lo que hay es más dinero, en manos de unos pocos que acapararán más patatas y dejarán a los otros todavía con menos patatas y más hambre. La lógica es impecable. Es un poco lo que estamos haciendo en todos los países hoy en día. Estamos yendo a por los precios. Los precios son la señal de que el problema está en mucho más, es más profundo, es de escasez. El otro día, yo que vivo en Londres, estaba viendo la BBC y contaban que en el Hospital Central de Beirut solo tienen electricidad por 2 horas al día, que es cuando encienden la luz y tratan a los pacientes. Claro, porque los países ricos, pujando por la escasa energía que hay en el mundo, nos la llevamos. Y aquí generamos la incomodidad de que el recibo es más alto, pero es que allí solo tienen 2 horas de electricidad en su hospital central. Es la necesidad de que haya más energía. Necesitamos disponer de un recurso adicional o recursos adicionales que no está habiendo, que tarde o temprano ocurrirá. Tarde o temprano se buscará la forma de hacerlo. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es medidas que solo pueden ser temporales. Reducir el IVA, dar 20 céntimos por litro. Eso no aumenta la cantidad de patatas, con el ejemplo que decía anteriormente. Puede darte un cierto alivio, bueno, transitorio y probablemente de corto plazo. Pero cuando se dice que tenemos que replantearnos muchas cosas en nuestras políticas energéticas y de largo plazo, eso es rigurosamente cierto. Bien, mientras tanto, ¿qué riesgos tenemos con esto? Aparte que nos esté subiendo la energía. Pues que aparezcan lo que se llaman los efectos de segunda ronda. Es decir, el que puede le intente trasladar el coste de la energía al de al lado. España se ha hecho más pobre porque ahora tenemos que pagar más cara por una energía que no tenemos. Y como decía, las primeras medidas evidentemente son que haya más. Por eso, todo lo que podamos aumentar. A mí me parece bien que se pueda aumentar lo que se pueda en nuclear, lo que se pueda en renovable. ¿Podemos plantearnos, como ha hecho, por ejemplo, Alemania, de continuar con el carbón? Bueno, es un debate. Porque los países europeos, Francia y Reino Unido y Finlandia, van a aumentar el número de sus centrales nucleares. Pero todo esto no va a ser de hoy para mañana. Y mientras tanto, yo creo que es importante que veamos que esto no se extienda. Como somos más pobres, y somos más pobres porque tenemos que pagar más cara una energía que no es nuestra, hay un trasvase de rentas desde nuestro país a los otros, una economía bien gestionada será aquella que ese empobrecimiento lo reparta entre todos. Que este es el famoso pacto de rentas. Y se puede hacer mejor o peor. Eso ya veremos a ver cómo se hace de bien. Pero el pacto de rentas es absolutamente necesario, porque es la manera de que este coste se reparta entre todos. Si no, ¿qué va a ocurrir? Pues que el inquilino va a decir que no le suba el arrendador. Y el arrendador va a decir que en el contrato tiene puesto subida por IPC. El pensionista que le suban por IPC, el trabajador que le suban el IPC y el empresario va a decir yo no te puedo subir el IPC y si te lo subo lo repercuto en precios por lo cual tú como consumidor lo vas a pagar por detrás. Y entramos en espirales en las cuales al final nadie gana porque la factura se la vas a pagar al que te suministra el gas y al que te suministra el petróleo exactamente igual, se la vas a pagar exactamente igual, pero peleándonos entre nosotros, generando pérdidas de competitividad, mucho desgaste, fricciones políticas, fricciones sociales que a ninguno nos conviene. Esto es lo que ocurrió en los 70 y no lo hicimos especialmente bien. Yo estoy viendo cosas interesantes. Por ejemplo, la negociación colectiva está siendo muy moderada y no hay tantos, aunque hay, pero no hay tantos, o por lo menos no excesivos, convenios en los que diga e inmediatamente con cláusula de revisión al 100% del IPC. Se está teniendo una cierta moderación. La propuesta de subida de salarios públicos es una subida sin cláusula de revisión. 3,5, incluido el 2 que ya se subió, 2,5 y 2, sin cláusula de revisión. Bueno, medio puntito que se pone en los 2 años por si acaso IPC. Pues no está mal planteada. ¿Pensiones cubiertas al 100% por IPC? Pues eso se lo dejo a ustedes que lo juzguen. Hay 30 millones de rentas en España, 10 de pensiones y 20 de salarios y de autónomos, y rentas de autónomos y empresarios. Y
Si hay 10 que no participan, significa que los otros 20 son los que cargan sobre el coste de esta factura que tenemos que pagar a nuestros proveedores de energía. Por hacer la cosa siempre optimista, de toda crisis económica se sale, nos iremos adaptando, bien a precios altos o bien conseguiremos que los proveedores nuestros vean rentable durante el tiempo que todavía necesitamos, hasta que podamos hacer una transición energética total, que para eso todavía queda mucho tiempo. Estos proveedores, pues probablemente tarde o temprano se animen a que esto vaya mejor y darnos más suministros. Tendremos mejoras tecnológicas que nos ayudarán a ser más eficientes y probablemente tendremos un resultado, yo creo, que no dañino, por lo menos para Europa, de la guerra de Ucrania. Pero, mientras tanto, estamos en aguas complicadas. Y esto para la industria, sus clientes, no son las mejores noticias. Pero, como siempre, en peores se las han visto a nuestras industrias y siempre han salido hacia adelante, porque tenemos un sector industrial muy robusto y muy competitivo en el que yo creo, pero vamos, casi ciegamente. Así que, bueno, pues por dar una nota de optimismo final, esta crisis es difícil, es complicada, no es la única que hemos tenido y teniendo un poco de sensatez, como siempre, pues se puede salir con las cosas hacia adelante. Y es lo que quería contarles a ustedes porque ya seguro que las tripas nos empiezan a rugir.